están mis queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Primero, agradecerles porque sábado a sábado contamos con su sintonía y también agradecerles de manera especial a aquellas personas que hacen réplica en sus redes, con sus familiares, con sus contactos, todos los programas que venimos desarrollando sábado a sábado con los especialistas de diferentes disciplinas, quienes ellos desde su formación académica, desde su experiencia, nos van a dar información importantísimo para todos. Este programa de Conversando en Familia tiene el propósito de llevar una información valiosa, relevante para todos, pero de manera especial para los padres de familia, puesto que sobre sus hombros pesa la gran responsabilidad de educar con amor a sus hijos, de criarlos en valores, en virtudes, de darles principios, darle un modelo de vida y darles todo aquello cuanto puedan brindarle con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Los niños son como una esponjita que van absorbiendo todo, lo bueno y lo no tan bueno. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, es una invitada internacional, me declaro admiradora suya en sus redes y tiene tanta información de contenido, de valor importantísimo. Entonces, estamos hablando de la psicóloga Marta Martínez Hidalgo. ¿Cómo está? Bienvenida, adelante. Justamente estaba conversando a los amigos que tenemos el enorme privilegio de contar en el día de hoy con su presencia, pero quisiera hacer una breve semblanza, si me lo permite, acerca de usted. ¿Está bien? La semblanza es amplia y, bueno, es muy interesante. Para los amigos que no la conocen, ella es máster en ciencias, en psicología, biología y coach de vida. También en lo profesional y empresarial. Tiene doble certificación internacional otorgada por la Asociación Internacional de Neurolingüística y Coaching. Asimismo, es conferencista internacional, brinda también terapia familiar, de pareja y también individual. Asimismo, dicta talleres transformacionales y vivenciales para parejas, padres y damas, en asociación con el Centro Virtual Familiar Adventista del Séptimo Día. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Es un enorme privilegio de estar conversando con usted en este momento. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, feliz de estar aquí. Yo amo al pueblo peruano. Mi mejor amiga aquí actualmente en Nueva York es una persona peruana. Y me decía un amigo, es que las personas peruanas son muy nobles. Así que yo soy ecuatoriana y Perú pues es nuestro país vecino. Gracias por esta invitación y encantada de estar aquí. Estoy aquí para que conversemos sobre el tema que tú me digas. Así es. El día de hoy vamos a abordar el tema cómo educar a los hijos con padres ausentes. La verdad, la realidad nos demuestra que no todos los niños tienen ese privilegio de desarrollarse, de crecer dentro de un hogar que esté compuesto por la mamá, por el papá. Hay factores diferentes, hay situaciones que se van presentando y bueno, tristemente crecen muchas veces solos. Pero también podemos hablar de aquellos niños que si bien tienen a su papá, a su mamá presente, pero son ausentes al mismo tiempo, o sea, no comparten el día a día, no se involucran en la crianza y el niño crece con una sensación de vacío en algunos casos, en otros casos de repente tendrá una autoestima bajo, en fin, hay una serie de situaciones. Mi primera pregunta, doctora, sería, ¿qué debemos entender por la ausencia de los padres? Bueno, hay un dicho que dice, no hay nada más doloroso que la soledad de dos en compañía. No hay nada más doloroso que sentir que tus padres están ahí pero no están. Yo tuve el caso de un niño y los padres me decían, no sé por qué mi hijo se queja de soledad, si toda la vida lo tuvimos al lado de nosotros en el negocio. Pero es que no se trata de presencia física, se trata de presencia emocional y afectiva. Los padres deben tener equilibrio en su vida y el equilibrio es como que tú tuvieras una mesa y la mesa tiene 4 patas y una de esas patas se llama hijo.
Entonces, si tú tienes más alta la pata del trabajo, todo lo que está en la mesa se va a caer. No conectar emocionalmente con los hijos, no saber qué sienten, qué piensan, no saber cuál es la comida preferida de tu hijo, no saber cuando tu hijo está triste, no tener ni idea de lo que le gusta o no le gusta, cuál es su color preferido. Entonces, no saber, sabes que está ahí, pero no conectas con él. Eso es estar ausente. Así que hay muchos padres que creen que porque llegan a la casa a las 4 de la tarde, ya están con sus hijos cuando llegaron a estar en el celular, a traer más trabajo a casa, a gritar, a estar mal genios. Entonces, sobre todo los padres varones, porque las mujeres hasta cierto punto somos multitareas. Sin embargo, el hombre no, el hombre es monofocal. Entonces, si el hombre está metido en su trabajo, no le va a prestar ninguna atención al niño. De pronto la mamá hace una mini pausa. Entonces, ¿qué es la soledad? Para el niño lo llamaríamos soledad afectiva. La soledad afectiva va más allá de la ausencia física o de la presencia física. Así es. ¿Y cuál sería el impacto y las consecuencias de esta ausencia de los padres? Que puede ser ausencia materna o puede ser ausencia del varón, del papá. ¿Cuáles son las consecuencias para los hijos? Ay, sabes que es tan triste, ¿no? Primera consecuencia, una autoestima baja. Porque si yo no soy lo suficientemente importante para que mis padres me hagan caso, se interesen por mí, yo les importe, entonces yo siento que no valgo. Y si yo no valgo para mis padres, yo tengo que valer para mis amigos. Entonces te vuelves complaciente con tus amigos y empiezas a hacer cosas incorrectas para ser no sé si se usa esta palabra en Perú, el chévere del grupo, el arriesgado, el yo lo hago. Entonces, en ese momento quieres ganarte el cariño de tus amigos y viene lo peor, la relación en pareja. Buscas una pareja que te dé ese afecto, no importa la pareja que sea, con tal de que te dé ese afecto. Y entonces vienen los embarazos adolescentes, vienen el huir de casa, y a eso súmale que como son relaciones no adecuadas, tanto con amigos como con la pareja, como fruto de baja autoestima, entonces me siento mal, me corto para no sentir dolor emocional, consumo drogas, me vuelvo huraño, me vuelvo rebelde, y cuando ya soy adolescente, mis padres pretenden saber qué me pasa cuando no se creó un vínculo. Es realmente catastrófico, catastrófico. No, el dinero que ganes o la posición que ganes laboralmente nunca va a compensar que tú hayas abandonado a tus hijos. Claro, hay muchas personas que pudiesen decir, sea varón o mujer, pero es que yo trabajo mucho, si fuese 24 horas, por decir una exageración, trabajo tanto para que a mi hijo no le falte cosas materiales que yo no tuve. Siempre existe esa explicación o esa justificación. Entonces trabajo, me mato en el trabajo, que no le falte esto, lo otro, aquello, tal cual. Y a veces vemos realidades en que el hijo tiene absolutamente de todo, todos los juguetes habidos y por haber, todos los aparatos electrónicos y los más sofisticados y los de última generación y lo último de lo último, tiene todas cosas materiales, pero no tiene el momento, el tiempo de compartir con el papá o la mamá. No sabe, no siente el cariño, el afecto, el abrazo, no escucha de sus padres los consejos o las conversaciones, o el escuchar decirle, por ejemplo, hijo, te quiero mucho, eres muy importante para mí. No se escucha, no se verbaliza, no hay momentos y espacios familiares. ¿Qué mensaje pudiese dar a los padres de familia, a los jóvenes? Estoy pensando mucho siempre en los nuevos papás primerizos, aquellos que tienen sus primeros hijos. ¿Qué mensaje, y claro, también es válido para todos los padres, qué mensaje diera a aquellos padres que mucho hacen hincapié o énfasis en trabajar, 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 trabajar y se olvidan del lado familiar? Ahora, a nivel conyugal también genera otro problemita también, pero ¿cuál sería su mensaje para ellos? Yo te hablo por resultados, no por teoría. En mis resultados, pues a consulta van las personas que creen tener una situación problemática, pero yo también, como soy orientadora profesional,
Yo he trabajado mucho con jóvenes para ver su perfil profesional y ver cuál sería la mejor carrera para ellos. Es increíble como aquellos jóvenes que no lo han tenido todo, cuyos padres se han esforzado por darle cosas, sí, pero que no han podido darle todo lo que los chicos querían o lo que ellos hubieran querido darle, son jóvenes equilibrados. Son jóvenes que tienen mayor conciencia de lo que quieren. ¿Por qué? Porque el ser humano para formarse necesita superar obstáculos. Si tú no superas obstáculos, entonces no creces, no maduras. Si tú quieres desarrollar un brazo del músculo, empiezas con una pesita de 1 libra, subes a 3, a 4, a 5 libras. Pero si nunca tienes una pesa, nunca te tienes que forzar, nunca vas a tener músculo. Entonces, aquellos padres que le dan todas estas cosas materiales, los hijos son inseguros, indecisos, con baja autoestima, no saben lo que quieren, tienen tendencia a ser cómodos, tendencia a ser vagos, llevan 5 años en la universidad y no saben qué quieren estudiar, porque no aprendieron a esforzarse, porque no entendieron que es una bendición poder estudiar una carrera y que tus padres te la puedan pagar. Creen, debido a ese tipo de educación, que ellos se lo merecen todo, se creen el ombligo del mundo y no saben pelear porque no saben enfrentar los retos. Decía Constancio C. Vigil, que es un, mira, educador antiguo: ¿quieres que tu hijo sea rico? Críalo como pobre. Entonces, si tú le das a un niño tan jovencito un celular, si tú le das todos los juegos electrónicos, ya no habrá que lo satisfaga. Entonces, mejor del hoy, porque todo totalmente como hoy, generación de tal de la nada se rompen. Ahora los niños tienen, me dice una paciente, mi hija tiene 6 años y dice que quiere hablar con el psicólogo. O sea, ya ellos tienen noción que a los 6 años hay que hablar con el psicólogo. Le digo, no, cuéntame todo lo que te pasa y yo te voy a decir a ti cómo tú tienes que trabajar con ella. No, todavía no. Diferente es un niño que prestó un robo, un niño que fue abusado sexualmente, un niño en cuanto a la crianza en sí, per se, hable el padre con el psicólogo y que el padre le dé las pautas. Así que darle todo a los hijos, qué tremendo daño que le hacemos. Claro. Y, por ejemplo, acá en Perú, imagino que en otros países también, cuando el hijo está en una etapa escolar, por ejemplo, siempre existen las famosas escuelas de padres. Son espacios donde el equipo de psicopedagógico suele dar charlas, ponencias, información referente a la crianza, a la educación, a las diferentes características de acuerdo a la etapa del niño, ¿no? Del escolar. Pero a esas escuelas de padres de familia no siempre asisten los papás o las mamás, ¿no? Es un número reducido. ¿Cuál sería la invocación a los padres de familia para que tomen conciencia y que generen o se hagan un espacio para que asistan a estas escuelas de padres? Porque al final de cuentas es para beneficio de ellos mismos, de sus hogares y, bueno, del normal desarrollo de sus hijos. Entonces, los padres deben comprender que la escuela educa en cuanto a lo que tiene que ver con la intelectualidad de los niños. Saber sumar, saber restar, etcétera, etcétera. Por supuesto que también hay valores como la honestidad, como el compañerismo, como el saber jugar en equipo. Pero los principios morales tienen que venir de la casa. El saludar, el no robar, el no copiar. El colegio refuerza, pero el colegio no forma. Entonces, el colegio educa intelectualmente. Y los padres en la casa mandan a sus hijos al colegio para completar la parte intelectual que no es en la que ellos son expertos. Ahora, la psicopedagogía te enseña la forma en que hay que educarlos. Y claro, un maestro que hable de la moral, de las buenas costumbres para los niños, un maestro, sobre todo cuando tienen 8, 9, 10 años, ellos se quedan con la boca abierta porque lo que dice el maestro es más importante que lo que dice el papá. Pero si los padres se declaran inútiles para poder controlar y manejar a sus hijos, ¿qué le piden al colegio? Si los hijos son de los padres, no del colegio. El colegio es una
un gran espacio de tiempo donde ellos pasan y donde reciben educación intelectual y se refuerza aquello que se enseñó en la casa. Yo también le digo a los padres, por favor, busquen colegios acorde a sus principios. Busquen colegios donde se complemente lo que ustedes han enseñado. Yo, por ejemplo, yo soy adventista, ¿no? Entonces, si yo soy adventista, no voy a poner a mi hija en un colegio católico donde la ponen a rezar cuando yo en la casa le enseño no a que no rece, sino a que su oración sea una conversación con Dios. Entonces, tampoco puedo poner a mis hijos en colegios donde haya un choque con lo que yo les enseño. Y no es que lo otro esté mal o lo otro esté bien. Si tú estudias en una escuela japonesa, en la escuela japonesa te van a decir que no mires a los ojos al profesor porque lo estás retando, lo estás provocando, lo estás confrontando. En la escuela que no es japonesa le van a decir, mira al profesor, míralo a los ojos cuando estés hablando, porque eso es señal de transparencia y respeto. Entonces, también los padres pongan a sus hijos en unidades educativas que complementen la educación que ellos imparten en casa. Claro, eso es cierto, las creencias religiosas se respeta y es lo ideal, lo óptimo, deseado es que cada uno, de acuerdo a su fe, busque un colegio que sea aparente para que sea concordante. Eso está muy bien también. Ahora, una consulta. Yo pongo, por ejemplo, un escenario. ¿Qué hacer, qué consejo diera a aquella familia compuesta por una mamá y hijos, uno, dos, o los que fuesen, y el papá no está? Digamos que se trata de una ausencia por fallecimiento. Tras el COVID ha habido muchas pérdidas dolorosas de los miembros de la familia, pero centrémonos en este ejemplo, cómo afrontar la vida la mamá viuda con sus hijos que están huérfanos de padre, cómo educarlos. Bueno, yo sé de qué se trata eso. Mi esposo murió de COVID después de 34 años de matrimonio, pero mis hijas ya estaban adultas. Qué difícil, qué retante, pero ¿sabes qué? Todo tiene su pro y su contra. Por ejemplo, en mi caso, mis hijas estaban grandes, entonces yo me sentía sumergida en mi dolor. Pero yo creo que si tú tienes hijos pequeños, no te queda otra que salir de ese dolor y tomar acción. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que no tienes que tener pena de que tus hijos no tengan a su papá. Porque en el momento en que tienes pena, entonces los haces crecer sintiendo que están en desventaja en la vida. Y tú me vas a decir, qué duro. Claro que sí, qué duro. Hay que enseñarles a ser resilientes. ¿Qué significa? Si esto te pasó, si esto te tocó vivir, tú vas a ser como una pelota. Más duro el golpe, más alto saltas. Tú puedes tomar la decisión en tu vida de saltar más alto que incluso alguien que tenga su papá, porque a ti te va a tocar ser más fuerte. Y si a ti te toca ser más fuerte, es porque la vida te tiene grandes cosas para ti y por eso te está preparando. Entonces, yo lo que le recomendaría a esas madres es cambia ese chip, cambia esa actitud, no los veas con pena, míralos como hijos que van a tener que ser más fuertes. Quiero que comprendas algo. La vida es tan perfecta que si no está, créeme lo que por algo es. Hay ocasiones, y yo sé que esto que voy a decir va a ser muy polémico, mi querida, va a ser muy polémico. A veces es preferible que el papá no esté en casa si iba a ser un mal ejemplo, si iba a abandonar a la madre y si era irresponsable. Así como a veces es mejor que mamá no esté en casa si mamá engañaba a papá, si mamá era frívola, si mamá era mentirosa y maltratadora. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que, como dice el dicho, si del cielo te caen limones, hagamos limonada, no se nos antoje naranjada. Entonces, si esta es tu realidad, enfréntala y vívela. Yo tengo muchos pacientes, muchas mujeres, es increíble, sobre todo las mujeres, cómo salen adelante. Es que la mujer tiene una capacidad única. Más bien los hombres se deprimen. Tú vas a una casa donde no hay un papá y tú ni te das cuenta, pero anda a una casa donde no hay una mamá y tú de una te vas a dar cuenta. Aquí hace falta el toque de una mujer. Entonces, aceptemos nuestra realidad, por más dura que sea, y hagamos con lo que tenemos que hacer. Sí, habrá muchas veces en que pensarás, pero si estuviera el papá podría hablar con mi hijo varón de sexo, no es lo mismo hablarlo yo. Sí, es verdad, pero toca.
y en la vida nos tenemos que hacer lo que nos toca. Una madre que se sobrepone, que mira lo positivo de una situación tan triste y negativa, ¿te imaginas tremendo modelo de mujer para sus hijos? Sus hijos van a pensar, si mi mamá pudo, yo también puedo. Y vas a tener grandes ciudadanos, grandes personas, grandes seres humanos. Y yo pues creo mucho en la parte espiritual, y en la parte espiritual es el universo te da lo que tú necesitas. En mi caso yo creo en Dios. Dios te da lo que tú necesitas para salir adelante. Y definitivamente se muestra en el día a día ese coraje de la mujer, de todas las mujeres, y más aún en los momentos de dolor, de pérdida, de fallecimiento, como es el ejemplo, y en cualquier circunstancia de la vida siempre hay muchas historias, muchos personajes, incluso en la familia misma, muchas mujeres valerosas que han salido solas adelante, afrontando la responsabilidad y crianza de sus hijos, y a ellas nuestro mayor respeto y admiración de manera especial. Ahora yo presento otro caso, otro ejemplo. ¿Cómo educar a los hijos cuando digamos, el papá o la mamá han pasado por un tema de separación o divorcio? Sucede un caso usualmente frecuente que es, por ejemplo, que a los hijos se les puede tomar como trofeo de guerra. La mamá o el papá le dice al otro, al cónyuge o al ex cónyuge, que no te dejo, que no te permito que veas a mi hijo por tal o cual motivo. Generalmente pasa por un tema de pensión, ¿no? Pago económico, pero no se le está mermando en muchos casos o en todos que el niño tenga la oportunidad de interactuar y de vincularse con su otro papá. Claro, pueden haber casos especiales o excepciones, pero ¿qué nos podría decir al respecto? Cuando la madre o el padre aísla, aleja al hijo de verse con su otro papá o mamá. Yo les voy a decir una cosa. Ahí yo tengo tanto esos casos cuando dicen, es que yo tengo unas normas en casa y cuando se va donde el padre y regresa a la casa es un desastre y encima que no le da nada me lo trae transformado porque me lo malcría, no lo ayuda, no lo hace hacer deberes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les digo una cosa, si usted ama a su hijo, no lo meta en la discordia. Los niños tienen derecho a ver a sus padres, así su padre no le mande mantención, así su padre el fin de semana que lo lleva en la casa lo deja con la abuela, ese es su padre o esa es su madre. Y mientras no corra peligro, porque tampoco estoy de acuerdo con que se mande a los hijos con un padre que de pronto se emborracha, están todos los amigos ahí y la niña está en una esquinita jugando, entonces vayan a correr el peligro de que alguna de estas personas la pueda abusar. Pero si no se trata de este tipo de peligros, las cosas caen por su peso. Entonces el niño tiene necesidad y ansia de otro, de ese papá, de esa mamá. Y si tú no intervienes, y si tú no te metes, y si tú no pretendes enseñarle al otro cómo ser papá o mamá, y te limitas a tu rol, entonces cuando el niño va creciendo, va a llegar un momento en que el niño solito te dice, ya no quiero ir, ya no quiero verlo. Tampoco lo puedes obligar. No lo influencies. Deja que las cosas caigan por su peso. No le añadas un dolor extra al niño. Se derrumbó su estructura. Y ahora resulta que como papá no le manda dinero, mamá no lo deja ir. Y eso al final se reversa. El niño termina tomándole coraje a la mamá porque dice, mamá, es que mi papito pobrecito no tiene. Y termina compadeciendo al padre. Una, la otra puede cogerle tanto fastidio al padre que en el futuro se revela contra la madre porque sabe que de alguna manera la madre lo envenenó. Nuestros hijos son inteligentes, dejemos que ellos saquen sus propias conclusiones. Por ejemplo, el papá le dice, te voy a ver a las 3, tú a las 3 lo tienes listo y aparece a las 6, no digas nada. El niño va a llorar, se va a poner bravo y tú le vas a decir, no sé, papá dijo que venía a las 3, no sé por qué no habrá venido. No te pongas con, ay, no sé, ¿será que le pasó algo en el camino? No empieces a justificar, no hagas nada, ni a favor ni en contra. Deja que las cosas caigan por su peso y remítete a tu relación con tu hijo. No es fácil porque nuestros egos quieren luchar y quieren tener la razón. Pero primero está el corazoncito de nuestros niños que no entiende por ahora, pero que más adelante irá comprendiendo. Muchas veces el adulto antepone sus rencillas, sus problemas, sus conflictos a nivel de adultos y arrastra a los hijos, ¿no? Que no tienen
culpa de los problemas de los mayores. Entonces, bueno, ha quedado bastante claro la posición. Y ahora yo pongo otro caso, otra consulta. Por ejemplo, ahora a nivel de hijo, cuando el hijo es niño, adolescente, bueno, si es adolescente y estamos en una etapa que naturalmente tiene sus propios conflictos, acorde a la etapa. Pero, por ejemplo, ¿qué decirle a un niño o a un adolescente para que supere o en todo caso asimile la ausencia del papá? ¿En qué términos se le puede abordar el tema? Y otra vez la señal se me fue. Aló, aló, aló. Qué pena que mi señal hoy día particularmente está tremenda. ¿Me escucha ahora? Ya, mi señal está terriblemente. ¿Cómo hacer? Sí, Voy a formular mejor de nuevo la pregunta, ¿ya? Por favor. A ver, ok. una siguiente consulta sería, ¿cómo hacer entender al hijo la ausencia de su padre para que ésta sea superada de la mejor manera posible? Ok, no va a ser superada. Ya, eso es como decir, tienes que superar la muerte de tu madre. No se supera, lo aprendes a manejar, porque su papá existe y él lo ama. Pero ¿qué podemos hacer? En primer lugar, acompañar. Cuando nuestro hijo nos diga, es que extraño a mi papá, me hace falta mi papá, si la madre se sienta al lado y le dice, yo comprendo, tiene que ser muy doloroso no tenerlo a su lado, o yo te comprendo porque yo tampoco tuve a mi papá, o yo te comprendo porque yo veo tu dolor, hijo, y en la vida suceden muchas cosas que escapan a nuestro control y duelen, pero con el tiempo lo vas a poder manejar. Ahora parece que no, pero lo vas a poder manejar. La vida, mi hijo querido, te va enseñando cuántas cosas a veces hacemos y lastimamos a quienes amamos. A veces cuántas cosas haces tú que me lastiman a mí, pero no es que tú eres malo. Y toca saberlo manejar. Yo sé que te duele tu papá. Hay opciones. Cuando lo veas se lo puedes decir. Puedes escribirle una carta, ¿ya? Y eso es suficiente. Es que no podemos hacer nada más. ¿Qué nos vamos a inventar? ¿Que el papá desapareció? ¿Que el papá es buenísimo? ¿O que el papá es malísimo para que no le duela? No, no hay nada que duela más a un hijo que cree que su papá es malo. No tenemos que decirles nada. Deja que las cosas caigan por su peso. Dejemos que las cosas sean, que las cosas fluyan. Lo pesado se caerá y lo que no se levantará. Pero no nos volvamos nosotros. La señal está un poco intermitente, pero bueno, a lo que yo me refería de manera inicial en la pregunta era, digamos, en el escenario de la ausencia del papá por fallecimiento, o sea, es una cosa que es irremediable, o sea, el papá físicamente ya no va a estar con ese hijo, ¿no? Entonces, ¿con qué palabras, de qué manera decirle al hijo para que supere esa pérdida, esa ausencia? Nosotros debemos entender que cuando alguien pierde un ser querido, no hay palabra que consuele. No hay. No se puede ir la tristeza. Es más, tú tienes algo que se llama eh, eh, la colina del dolor. Tú empiezas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y cada vez vas llorando y llega un punto máximo donde te ahogas y después solito comienza a descender. Ese subir y bajar del llanto y del dolor alivia. Entonces, cuando comienza el joven a llorar, la mamá, ya no llores, hijo, que no sé qué, que su alma, y empezamos con un montón de cosas tratando de consolarlo, cuando no hay consuelo. Lo único que logramos es que el adolescente se trabe y se quede con el dolor guardado. Entonces, lo único que tú puedes hacer cuando alguien ha perdido un ser querido es acompañarlo, decirle, no estás solo, aquí estoy yo estoy aquí, yo comprendo tu dolor
y el tiempo se encarga de ir sanando. Pero pretender tener una palabra para que ese hijo ya no sufra, ya no le duela, eso es irreal. ¿Ok? Y bueno, va a tener sus amigos que también hayan perdido a un ser querido, va a poder conversar con una persona, va a poder escuchar a un cura, a un pastor, va a poder ver un video, etcétera, etcétera, de cosas que le van a ir dando información, que van a ir ayudando a la persona. Hay un libro, hay dos libros súper buenos que me voy a atrever a recomendarlos. Uno se llama Bienvenido Dolor, de Pilar Sordo, que habla mucho de lo que es el duelo, y otro que se llama El Valle de las Lágrimas, de Jorge Bucay, que es Pilar Sordo es chilena, Jorge Bucay es argentino, que tocan mucho el tema del duelo y que nos puede ayudar también a saber manejarlo, porque el dolor no se va a ir. Ese tema sería, creo que es muy bonito si le parece abordarlo en otro momento, porque el tema del duelo, el dolor es un proceso, o sea, es una cosa fuerte, fuerte, grandísima, ¿no? Así es. Muy bien, entonces ahora una siguiente pregunta sería, ¿qué consejos pudiese dar a los jóvenes que están en edad casadera, aquellos que han tomado la decisión de formar un hogar, una familia, tener hijos, ¿no? Para que tomen conciencia de la gran responsabilidad que tienen, que van a asumir, el compromiso, la entrega, el tiempo. Hay muchos factores, ¿no? El poner límites en qué colegio van a estudiar, qué tipo de educación van a recibir, en fin, todo lo que quieran y puedan conversar. ¿Qué consejo diera para que tomen conciencia que de todas las etapas de la vida que son importantes y cada una con sus características, pero en la infancia principalmente es la parte más importante, dijera yo, porque los niños están aprendiendo, sintiendo los afectos de sus padres, una estructura de vida, los vínculos, los afectos. Entonces, y muchas veces los niños en la etapa infante sufren de ausencia. No está el papá, no está la mamá, a veces se cría solo con la abuelita, en otros casos con la empleada, en otros casos para de casa en casa. Entonces, no hay un molde, no hay un esquema, no hay un modelo. ¿Cuál sería el consejo para los papás o los jóvenes que están pensando casarse, formar un hogar y una familia? Los jóvenes siempre tienen una aspiración, no repetir el error o los errores de sus padres, pero no pasa de la intención. Si no nos preparamos como para cualquier actividad de la vida, yo siempre les digo a los jóvenes o me dicen a mí, ay doctora, ¿por qué no fuimos a terapia antes de casarnos para saber? Los jóvenes tienen que tener claro cuál es el rol que ellos como padres desempeñan. Cuando ya tienes a tus hijos, pretender arreglar puede llevarte a soluciones, pero preferible es prevenir. Yo a los jóvenes lo que les puedo decir es, hay mucha literatura. Si no quieren ir donde un terapeuta, donde un psicólogo, donde un consejero, por favor, hay mucha literatura de cómo debo ser como papá, como mamá, antes de concebir a nuestros hijos. Entonces, prepárense, no se lancen a la ciega. Si hay algo que a mí me da coraje, es cuando me dicen, ay, pero yo no nací con un manual bajo el brazo para ser padre. Caramba, te pasas horas en el Facebook. ¿Por qué no te pusiste a leer? ¿Cómo debo ser como padre? Eso ya no cabe en esta vida. Entonces, tus hijos, tú no le vas a decir a tus hijos que yo no sabía, nadie nos enseñó a ser padres, porque ahora programas como este le dice a ustedes jóvenes, prepárate antes de traer un ser humano a este mundo. Y cuando te cases, espera por lo menos 3 años a que se haya limado la convivencia, porque por más que pienses que es maravilloso, va a haber roces. Y después de 3 años, tú estés preparado para recién traer un hijo a tu hogar. Bien, excelente, excelente consejo. Y efectivamente, los jóvenes tienen que prepararse también, así como se prepara para una carrera, una actividad, un trabajo, lo que fuese, también prepararse antes del matrimonio para saber cuál es el rol que les espera como papá, cómo criar a los hijos, en qué contexto. En fin, la preparación acá es la clave, ¿no? Informarse, buscar información. Ya no hay excusa, no hay pretexto, ya no, estamos en un mundo globalizado, la informática, el mundo virtual, hay muchísima información valiosa
y también la no valiosa, ¿no? Hay que ser selectivo con la información que uno busca, hay que clasificar de la mejor manera. Y una consulta, por ejemplo, ¿qué se le puede decir a aquella persona, niño, joven, adulto, porque también hay personas adultas que guardan para sí un dolor, un resentimiento, una amargura porque tuvieron un padre o una madre ausente? No han superado ese dolor y viven enclavados en el tiempo pasado y no miran hacia el futuro. El perdón es la mayor herramienta para ser libres. Yo tengo mi canal YouTube que se llama Psicóloga Marta Martínez Hidalgo y hay un tema que tiene mucha acogida que se llama Sanando heridas desde el origen. Entonces yo los invito a que vean, porque la gente o las personas piensan que perdonar es como darle un salvoconducto al que te hizo daño, cuando realmente perdonar es yo ser libre, porque esa persona que me hizo daño una vez, cada vez que yo lo recuerdo, yo revivo el dolor y yo me hago daño. Perdonar es no repetir ese dolor. Entonces, si tú tienes amargura, te vuelves un ser humano amargo. Si tú estás resentido, se nota cuando la gente dice, ay, es una resentida. Es que se nota, se ve. ¿Por qué encima de que nos hicieron daño tenemos que cargar con eso años, hacerlo parte de nuestra carne, de nuestra mente y de nuestra psique? Con todo respeto, qué estupidez. Así que perdonar es ser inteligente. Pero bueno, ese puede ser otro tema que podemos tratar. Sí, definitivamente es otro tema muy recurrente, muy necesario, porque en el mundo existen muchísimas personas que guardan rencores, dolores del pasado, de épocas pasadas. Yo he tenido oportunidad de conversar con muchos clientes en las sesiones de coaching y a veces evocan episodios, momentos que les ha marcado y lagrimean y lloran y se les quiebra la voz. Entonces es porque evidentemente no han perdonado, no se han perdonado ellos mismos también porque han permitido esto. Entonces es como una mochila pesada a cuestas que siguen cargando esa mochila. Entonces no los deja ser libres, no los deja ser felices, no los deja vivir una vida en plenitud. Entonces acá la palabra clave es el perdón. Y muy bien, doctora Marta, ha sido un privilegio, un gusto enorme poder conversar con usted. La comprometo, le invito para que haya una siguientes, en plural, conversaciones que va a ser de mucho aporte para toda la familia peruana y todas las familias del mundo, que ahora con la magia del Internet es fácil conectarnos de un país a otro. Y nosotros como países vecinos, hermanos, Perú, como Ecuador, estamos uniendo lazos fraternos, ahora buena, y yo feliz con todo ello. Algunas palabras finales, por favor, para ya terminar con esa bonita conversación. A todos los padres que nos escuchan y a todos los jóvenes, no te sientas mal por lo que hiciste. Lo que hiciste ya pasó y sobre eso no debemos juzgarnos. Pero sí, desde este momento que acabas de escuchar cierta nueva información, desde este momento es el cambio. El ayer ya está allá. Pero lo que hagas de hoy en adelante es lo que realmente cuenta. Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la doctora Marta Martínez Hidalgo desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra actualmente. Muchísimas gracias. Ustedes también, amigos que que se han conectado sábado a sábado, muchísimas gracias. Aquellas personas que hacen réplica también de esta conversación, ahora buena, y aquellas personas que visitan nuestras redes también. Y por supuesto, los invitamos a ver nuestra página web www.fortaleciendoalafamilia.org para que conozcan un poquito más del trabajo de la ONG Fortaleciendo la Familia. Este espacio es un segmento, pero tenemos otras actividades también. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta el próximo sábado. Dios mediante.